Muy buen día, ¿cómo están ustedes? Un gusto de saludarles. Hoy vamos a conversar con Francisco Jiménez Ureta. Él es presidente de USEC. USEC es la Unión Social de Empresarios Cristianos. Vamos a conversar con él porque han habido una serie de cambios en el escenario social de Chile, y no solamente de Chile, del mundo. Y queremos saber cuál es la visión de un ingeniero civil mecánico con posgrado en alta dirección de empresas y presidente y fundador de NN Empresas, sobre qué está pasando hoy día, cómo tiene que reaccionar una empresa hoy. En fin, de todo eso vamos a conversar y sobre todo que es una unión social de empresarios cristianos. ¿Cómo estás tú, Francisco Jiménez? Muchas gracias por recibirnos. Gracias a ti, Miriam, por estar aquí en este programa. Creo que es mi segunda vez, así que estoy muy feliz de acompañarte y, claro, pedir disculpas nomás porque estoy con una voz de afónico, hoy estoy saliendo de una influenza, pero feliz de estar acompañándolo a ustedes acá y poder tratar de iluminar y responder las preguntas que tú me puedas tener aquí. Oye, hay varias cositas. A ver, partamos primero por ti, porque yo estuve más o menos viendo, tú has participado de un montón de empresas, hasta la que estás ahora, digamos. Has participado no solamente de eso, sino que además fundado algunas empresas y algunas fundaciones, ¿no? Eh, Así es. Cuéntame un poquito, me llamó la atención esa fundación Manos Abiertas. Cuéntame un poquito de qué se trata. Mira, esa es una historia muy bonita porque esta es una historia de un grupo de matrimonios al cual pertenezco hace más de 25 años. Y este era un sacerdote que nos casó a nosotros, a mí y a mi señora, y él tuvo una inspiración de armar un grupo de matrimonios jóvenes en ese minuto, que no nos conocíamos entre sí, nosotros no nos conocíamos, y él nos juntó en este grupo de 7 matrimonios con la idea de poder tener un grupo de oración inicialmente. Y bueno, así partimos con este grupo de oración sin saber nada, la verdad, fue muy, muy como guiado de la mano de este sacerdote y un poco autodidactas también. Y con la gracia de Dios fuimos creciendo en espiritualidad y en fe, al punto tal que después el sacerdote este se fue, tuvo que irse porque fue destinado a otro lugar y nos quedamos huérfanos y el grupo siguió funcionando bien y muy rigurosos, muy mateos, cada 15 días nos juntábamos a rezar, después aprendimos a hacer lección divina, que no sabíamos, y bueno, con el tiempo nos fuimos haciendo muy amigos, ¿ah? Hoy día somos casi familia, la verdad, somos muy, muy amigos, y el grupo, por supuesto, este grupo creció, tenemos hijos, ya tenemos nietos, imagínate, entonces ya es un grupo bien grande, seguimos juntándonos cada 15 días a rezar. Y en ese camino de espiritualidad, en algún minuto de ese camino, yo creo que como al año 8 9 10 por ahí, algún sacerdote nos comentó de que estos grupos en general tenían una caída después de un tiempo, después de 10 años, como que tendían a ir cayendo su fuerza, siempre y cuando no se metieran en algún apostolado. Y que el apostolado se convertía finalmente en una especie de atracción de goma, de pegamento hasta a este grupo de oración. Y ahí formamos con este grupo de matrimonio esta fundación que se llama Manos Abiertas y que no tenía tan claro lo que iba a hacer, ¿eh? Pero sí teníamos claro que eran manos abiertas para ayudar, manos abiertas para acoger, manos abiertas en el fondo desde el punto de vista social y cristiano. Entonces creamos esta fundación y por mucho tiempo, por muchos años, estuvimos dando retiro a jóvenes de confirmación en distintas parroquias de todos los sectores de Santiago, particularmente los más vulnerables. Y ahí trabajamos, yo diría, pucha, yo ya no me atrevería a decir un número, pero por lo menos con unos 10.000 jóvenes a lo largo de todo ese tiempo y muchas parroquias y muchos sacerdotes. Después nos hicimos más viejos y empezamos a tener conflictos de comunicación con los jóvenes y además porque ya nos costaba mucho más disponer del tiempo necesario porque ahí nos íbamos todo un día sábado completo, un poco abandonábamos a la familia, en fin. Y la fundación fue migrando hacia otras manos abiertas y hoy día en concreto la fundación ha crecido mucho y tiene un programa que es el que tiene más fuerza de todos, que se llama Arte para la Iglesia. Y nosotros en esta fundación trabajamos con artistas voluntarios, muchos artistas, deben ser por lo menos unos 30 artistas, que les interesa hacer arte sacro.
y nosotros ponemos los recursos para que estos artistas puedan hacer su arte y lo llevamos también a las parroquias que requieren por así decirlo, de un arreglo artístico, ¿no es cierto? De embellecer un poco el entorno. Nosotros sabemos, Juan Pablo II lo decía, que la belleza y el arte sacro eran muy necesarios en la evangelización. Y todos sabemos que en la antigüedad, cuando la gente no sabía leer, iba a las iglesias a mirar lo que había ahí en los vitrales, en los Vía Crucis, y de esa manera se relataban las historias bíblicas. Entonces nosotros hemos querido rescatar un poco el arte sacro con esta fundación, y una obra que mucha gente conoce nuestra es el mosaico de la Virgen del Carmen, que se instaló el año pasado en los jardines del Vaticano, que es un regalo que se le hizo al Papa Francisco y que el Papa lo acogió con mucho entusiasmo y está ahí. Es maravilloso, la gente que ha tenido la oportunidad de verlo ahí es una maravilla de trabajo, y eso se hizo con la inspiración del artista Francisca Claro y con ayuda de la fundación. Así que eso es la fundación, Qué así que bueno. sigue muy Sí, vigente. nosotros entrevistamos a Francisca Claro Mira, un momento cuando fue justamente la instalación de este mosaico. Estuvimos ahí con su taller, con las mujeres que le ayudaron, claro. con todo lo que hicieron, el traslado, no, sí, en eso estuvimos. Oye, muy bonita labor. Y hay bastantes artistas que se dedican a esto. Yo la verdad que no lo sabía. Yo creí que eran como bien contados con la mano nomás. Mira, lo que pasa es que uno empieza a buscar y encuentra. Nosotros tenemos, yo diría, por lo menos unos 7 o 8 artistas que se dedican básicamente a esto solamente, como la Francisca. Francisca es una artista de arte sacro, no hace otras cosas, digamos. Y hay otras más, Jimena Cousiño, hay otras artistas que se han dedicado, eh, la Patricia Lyon, que se han dedicado a este tema del arte sacro, y además estudiándolo, porque es un tema que hay que estudiar mucho. Tú sabes que en el arte sacro, como quien dice, cuando tú escribes y tienes una combinación de letras para decir lo que tú quieres decir, en el arte sacro hay una combinación de formas y colores también. Y todos tienen algo que significar. Es bien importante entender eso para ellos, los artistas. Nosotros que somos los que gozamos de la belleza del arte nomás, probablemente no necesitamos saberlo y nos gusta nomás lo que ellos hacen. Así que hay un grupo de artistas y hay otros artistas que son artistas en general de arte, de belleza, que en ocasiones cuando nosotros los invitamos van y participan porque son artistas con inspiración cristiana y les encanta participar. Cuando vino el terremoto, un proyecto muy bonito que se hizo después del terremoto, se cayeron un montón de parroquias e iglesias en la zona sur, y ahí Ayuda a la Iglesia que Sufre, esa fundación, puso unas iglesias temporales que eran como unas carpas blancas, que Ujú. ayudaron mucho a las comunidades para poder mantener su culto. Y como eran una carpa blanca, básicamente muy fea, no era acogedora en realidad por el que es un techo al final, pero nosotros hicimos unas cruces e invitamos a 12 artistas que cada uno de ellos se inspirara como quisiera a pintar estas cruces. Y se desarrollaron 12 cruces grandes, que se ponían detrás del altar, pintadas al estilo de cada artista, y resultó un trabajo muy bonito, porque eran muy diferentes todas, muy bonitas. Por Así que eso supuesto. también son cosas que se han hecho. Oye, qué bonito. Ahora, pasemos rápidamente y cuéntame, a ver, ¿qué es ser presidente de USEC? ¿Cuándo partió? Cuéntame brevemente, ¿qué es esta Unión Social de Empresarios Cristianos? ¿Por qué se juntan? ¿Para qué se juntan? Bien, pues ahí te cuento un poco la historia. Mira, nosotros el próximo año cumplimos 75 años de historia. O sea, Y la obviamente tú gente... no eres fundador. No. No, tenemos un fundador muy importante. El fundador de la USEC es San Alberto Hurtado. Cuando Alberto Hurtado vuelve de Europa, vuelve de Francia, ¿no es cierto?, de sus estudios, él vuelve totalmente envuelto en la problemática social del tiempo, que era una problemática de la problemática obrera, de los sindicatos. Entonces él vuelve y está en sus escritos con mucha preocupación a formar a los sindicatos y tratar de darle una formación cristiana humanista, formarlos en la doctrina social de la iglesia. ¿Por qué? Porque él veía que había un riesgo
de que los sindicatos fueran tomados políticamente. Y en cambio él tenía muy claro que el trabajo, el profundo sentido del trabajo es un sentido del humanismo cristiano. O sea, el trabajo es el que te genera la dignidad que todos nosotros queremos para todas las personas, ¿no es cierto? Después más adelante me voy a referir de nuevo a eso en algo que nos contó el Papa Francisco hace un mes atrás. Entonces, nace por esta inspiración. ¿Por qué? Porque Alberto crea la formación de sindicatos y al mismo tiempo se da cuenta de que no puede descuidar la formación de lo que él llamaba en ese tiempo los patrones, los patroncitos. Entonces, también él crea al mismo tiempo una unión social de dueños de empresas. ¿Ah? En ese tiempo no se hablaba de emprendedores, sino que eran como los patrones, los dueños de empresas. Y eso ha ido migrando en el tiempo, pero siempre bajo el mismo criterio, que es difundir la enseñanza del humanismo cristiano que está contenida en esta riqueza infinita que tiene la doctrina social de la Iglesia, que es un conjunto de enseñanzas, normas, sugerencias, que están en un montón de encíclicas y cartas apostólicas de diferentes papas desde hace más de 120 años, y que son básicamente comentarios que la Iglesia hace respecto de la sociedad. ¿Ah? Y en eso está el mundo del trabajo. Entonces, así nace. Y en todo este tiempo, lo que hemos hecho es difundir estas ideas, y la doctrina de la Iglesia es algo que va enriqueciéndose todo el tiempo, porque sin ir más lejos, el Papa Francisco, con su última encíclica Fratelli Tutti, contiene ahí muchas enseñanzas de doctrina social. Yo diría que es básicamente una encíclica de doctrina social. Entonces, y que suena feo el nombre doctrina, de repente la gente se asusta porque, ¿qué es lo que es esto? Bueno, es enseñanza, la verdad, es enseñanza social. ¿Ah? Son estas luces que nos da, maravillosas, que nos da la Iglesia, respecto de cómo uno debería comportarse frente a distintos desafíos de la sociedad, y que son desafíos que van cambiando también. Entonces eso es lo que hace la USEC, y en esa E de la USEC, que es la Unión Social de Cristiana, en esa se ha ido agrandando. Inicialmente eran empresarios cristianos, ahora es empresarios, emprendedores y ejecutivos cristianos. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta de que para poder difundir el mensaje y poder tener realmente un cambio en la actitud y en la forma de hacer empresas, tú tienes que convencer no solamente al dueño, sino que también a los ejecutivos y también a los emprendedores. ¿Ah? No, esto no es tarea de uno solo, es tarea de todos. Entonces, al final, hemos ido agrandando el abanico de a quién tomamos. A mí personalmente me encantaría agregar en esa E a los estudiantes, pero claro, los estudiantes todavía no entran en el mundo del trabajo, entonces En el queda un mundo poquito... laboral, claro. Sí, sí. Claro. Así que Oye, eso es lo que somos. bien, pues, así que la USEC ahora, tú eres el presidente de la USEC, ¿no? Oye, a ver, tú decías recién que todo esto va, no sé si la palabra es cambiando, pero va evolucionando respecto de las distintas encíclicas, lo que va pasando, por lo que va pasando también en el país, en las personas, ¿no? Cómo va cambiando la sociedad. Y la sociedad nuestra ha cambiado, o sea, sin duda, en realidad ha cambiado. El escenario de ahora, el escenario social de ahora no es el mismo de hace 4 o 5 años. ¿Cómo ves tú el tema del estallido social, más la pandemia, más la guerra, que ha producido un estancamiento, una recesión? ¿Qué va a pasar con los empleos? Que hay mucha gente que está no solamente asustada por el tema de la seguridad, que es otro tema, sino que también por aquello que dicen hoy día está empezando a aparecer eso, cuide su trabajo, cuide su empleo, porque el próximo año a lo mejor va a ser mucho más duro que este. Cuéntanos un poquito, ¿cómo lo ven ustedes los empresarios? Bien, mira, te agradezco la pregunta. Primero, quería contarles una experiencia que tiene que ver con lo que tú me estás preguntando. Nosotros hace un poquito más de un mes estuvimos con el Papa Francisco en el Vaticano, porque se organiza un congreso que se hace cada 2 años. No se había podido hacer desde el año 19 por la pandemia, y este congreso lo organiza una entidad que se llama UNIAPAC. Y UNIAPAC es la unión de todos los USEC del mundo. En todo el mundo, en 47 países, no en todo el mundo, en 47 países del mundo, de todas las regiones, hay organizaciones de empresarios y emprendedores y ejecutivos cristianos.
Se llaman de distinta manera, ¿eh? Nosotros nos llamamos USEC, en Argentina se llama ACDE, en México se llama USEM, en Francia tiene un nombre que no me acuerdo, y, y todos tenemos más o menos el mismo objetivo, que es humanizar a través del trabajo, humanizar las sociedades y las empresas y hacer una gestión de empresa con inspiración cristiana. Entonces nos agrupamos en esta organización que tiene sede en París y que coincidentemente está dirigida, digamos, el director ejecutivo es un chileno, Rodrigo Whitlow, que vive ahí en París hace muchos años y él es el director ejecutivo de esta organización. Y entonces tuvimos la oportunidad de juntarnos con el Papa Francisco en una audiencia privada, donde él nos dio unas palabras. Y era muy interesante escuchar lo que el Papa nos dijo, porque en algunos párrafos uno sentía que estaba hablando para Chile. Y no, obviamente el Papa estaba hablándole a un grupo, éramos 520 empresarios de todo el mundo, de África, de Asia, Europa, América. La delegación de América era bastante grande. Los puros mexicanos eran más de 80. Nosotros de Chile éramos 6. Y entonces la reflexión es que en realidad muchas veces nosotros creemos que estamos viviendo cosas muy particulares y la realidad es que no es tanto así. El mundo está cambiando, el mundo ha cambiado, el mundo tiene un montón de desafíos hoy día que son bastante generales y uno cuando los aterriza a lo que le está pasando en su barrio, digamos, por llamarlo de alguna forma, son básicamente los mismos desafíos. Hoy día tenemos desafíos globales, como son el tema de la guerra, que alguien decía el otro día, lo leí en alguna parte, no me acuerdo quién fue el que con mucha lucidez lo decía, esta es una guerra mundial. Y en cierto sentido tiene toda la razón. Acá hay una guerra, hay una invasión de Rusia a Ucrania, pero que tiene efectos para todos. No hay nadie en el mundo que pueda decir, no, a mí esta cosa me da lo mismo, no me pasa nada. Esto ha afectado la economía de todo el mundo, ha afectado la cadena de suministro de los alimentos, que es lo más complejo, porque son grandes productores de grano y de fertilizantes, ambos países. Y eso, por ejemplo, ha afectado mucho la producción de soya de Brasil y de Argentina, porque se han quedado sin fertilizantes, o porque los fertilizantes han subido de precio a un valor que es imposible de solventar para muchos agricultores. Entonces, al final, estos problemas son del mundo. El otro problema que es muy mundial es el tema de la migración. La migración está afectando a todo el mundo y migraciones se producen por distintas razones. Nadie migra porque quiere de su país, la gente se tiene que ir de su país por diferentes razones, o porque los están echando por una guerra, o porque las condiciones económicas del país son muy malas y la gente va buscando mejores oportunidades, o porque hay una persecución política, o porque hay una persecución también religiosa. Entonces hay situaciones que son muy, muy de todo el mundo. Entonces muchas veces en Chile tendemos a pensar de que somos el ombligo del mundo y que aquí nos están pasando cosas horrorosas que son de Chile. Y no, la verdad que son desafíos muy, muy globales. En el encuentro que tuvimos con el Papa nos habla del desafío que él ha enfrentado, también yo creo con mucha inteligencia, que es esto de revisar la manera como el mundo lleva la economía. Y el Papa, ustedes deben saber, ha llamado a un grupo de jóvenes, hay 1000 jóvenes que están trabajando en todo el mundo en una cosa que se llama la economía de Francisco, y es una reunión, si no lo sabías, Miriam, te sugiero que inviten ustedes a algunos chilenos que participaron ahí, como José Tomás Argus, que él participó en esa reunión en Asís, con el Papa con gente del mundo de la economía. Y el Papa puso un límite a esa asistencia. Dijo, aquí pueden participar economistas y jóvenes que estén relacionados con el mundo del trabajo hasta 35 años. A mí me hubiera encantado ir, pero me quedé lejos por años. Entonces no pude ir. Pero lo que hace el Papa le dice a los jóvenes, necesitamos encontrar una mejor manera de hacer las cosas. El Papa no dice, mira, hay que inventar una economía de tales características, no lo sabe el Papa, pero el Papa tiene la intuición, y yo creo que todos nosotros también la tenemos, de que podemos hacer las cosas mejor, de que esta economía, el Papa ha sido bien duro en cómo la denomina. ¿Ah? Yo tengo aquí a mano el discurso que nos dio a los empresarios, y déjenme tratar de encontrar acá. Él dice acá, tenemos que encontrar una nueva economía para el bien común, ¿ah? Que debe ser inclusiva. Habla de que esta economía actual es una economía que a veces mata, que no da vida,
que muchas veces depreda la naturaleza y no la cuida, que hay muchos descartados en el camino, que es una economía que no incluye a todo el mundo. En fin, nosotros más o menos sabemos, ¿ah? No nos podemos hacer los lesos, sabemos de que eso es cierto. Y por lo tanto el Papa invita a los jóvenes a hacer esto. Y por otro lado, nosotros, los que somos más viejos y que estamos ya en el mundo de la empresa como tal, tenemos también la misión de hacer carne lo que salga de esta economía de Francisco. Y fue lo que le dijimos al Papa. Nosotros los empresarios cristianos estamos disponibles para poner en carne, hacer acción, lo que salga de esta economía de Francisco. Entonces, ahora yéndome a la pregunta tuya de Chile, claro, hay desafíos mundiales, pero nosotros tenemos que hacernos cargo desde lo más chico a lo más grande. Entonces, claro, nosotros desde acá probablemente no vamos a resolver los problemas mundiales que se plantean, ¿no es cierto? Pero yo diría lo primero es resolver el problema interno de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene que resolver su problema interno y decidir si quiere ser parte de esta solución o ser simplemente un mirón, ¿ah? Y ponerse a mirar lo que está pasando y punto. Entonces hay una primera cosa que resolver y yo creo que los cristianos estamos llamados siempre a la acción. Los cristianos no estamos llamados simplemente a mirar lo que está pasando, sino que a contribuir en una solución. Entonces una primera cosa que hay que hacer, Miriam, es un cambio personal. Y una vez que uno decide, sí, voy a hacer algo, te puede bajar la angustia y el agobio de decir, pero ¿y qué voy a hacer yo? Yo soy una pobre persona que estoy solo aquí. ¿Qué hago? Entonces, bueno, aquí viene esta cosa maravillosa de la humanidad, de que es que nosotros somos seres que trabajamos junto con otros, ¿ah? Estamos acompañados de nuestro prójimo. Entonces, bueno, yo lo primero que tengo que hacer es buscarme un grupo. Y ese grupo puede ser tu grupo de trabajo, puede ser tu familia, puede ser tu comunidad, cualquier grupo. Y en ese grupo empezar a difundir estas ideas de buscar cómo hacerlo mejor. Las personas son siempre creativas y siempre se te ocurren cosas para hacer mejores sociedades. Entonces, bueno, ¿qué le corresponde a la empresa? Porque para allá vamos en la pregunta, ¿no es cierto? A la empresa le corresponde ser muy creativa. Los empresarios tienen esa característica, que son personas que tienen creatividad y están dispuestos a asumir riesgos. No todo el mundo tiene esas características y por lo tanto estos riesgos hay que asumirlos con el sentido cristiano, que es generar posiciones de trabajo, puestos de trabajo que sean suficientemente buenas y dignas. Ahora último se habla de trabajo decente, a mí me gusta mucho ese concepto. Creo que hay que buscar esa manera de generar empleo permanente. ¿Y por qué? Porque justamente este llamado del Papa a esta nueva economía se trata de eso, se trata de que en la economía, y lo dice el Papa de una manera muy bonita, dice, en esta nueva economía del bien común, todos tienen el derecho a participar y agrega, y el deber de contribuir. Es muy bonito eso, o sea, no hay nadie en la sociedad que no tenga derecho a participar en la economía, pero al mismo tiempo todos tienen el deber de contribuir. Entonces, si uno se imaginara el mundo perfecto o esta economía perfecta en donde todos tengan un trabajo, ¿ah? En el cual ganarse la vida y llevar el pan a su casa, fruto de ese trabajo, y al mismo tiempo que esa persona, todos se den cuenta que es su deber contribuir a esta mejor sociedad, bueno, es una maravilla realmente pensarlo así. Ahora, si quieres, me alargué un poco, pero te puedo contestar la parte económica que me preguntaste. O sea, a ver, hasta hace unos años las empresas tenían que responder a sus clientes, a sus trabajadores y a la comunidad. Y tendría que ser así y no maximizar solamente las ganancias para sus accionistas, ¿no es cierto? Esa Así es. idea en general, ¿no? En que además hay una reactivación económica y también se toma en cuenta el tema de la sustentabilidad, por ejemplo, que tú lo topaste ahí en algún minuto. ¿Cómo pasa? ¿Qué pasa con la la reactivación económica en estos momentos en que Chile está inmerso en un mundo donde todos estamos en las mismas, como dices tú? Así es. Mira, es buenísima la pregunta, porque lo que ocurre acá, y hemos visto que en el país ha habido bastante discusión respecto del modelo, si el Ujú. modelo neoliberal, si el modelo de libre Sí. mercado, de Estado subsidiario, en fin.
había una discusión ahí respecto de un poco ideológica, ¿no es cierto?, respecto de cuál es el modelo. Sin embargo, al final del día lo que importa es que tengamos claridad de que lo que necesitamos buscar es el bien común y siempre respetando la dignidad de la persona, independiente de cómo se llame el modelo. Al final el modelo se puede llamar Juanito Pérez, da lo mismo. Lo importante es que nosotros entendamos de que nadie puede quedar excluido y tenemos entonces la necesidad de administrar bien los bienes que el Señor nos ha dado. Y ahí está la naturaleza y ahí está la inteligencia también. Y entonces, ¿qué ocurre? Lo que tenemos que siempre procurar es tener un desarrollo, y este desarrollo que sea distribuido de manera justa, que tenga la oportunidad, como lo dije antes, de que todo el mundo participe de este desarrollo activamente. No es bueno pensar en que, por ejemplo, a los pobres se les regale plata para superar la pobreza. Eso puede ser temporal, puede ser una solución, como de quien dice, parche para resolver la urgencia, está bien eso. Pero lo que hay que hacer en definitiva es sacar a las personas de la pobreza entregándole trabajos dignos y decentes. Y para eso no hay otra fórmula que no sea el desarrollo. Claro, el desarrollo tiene que tener ciertas condiciones, eso es verdad. El desarrollo no puede ser hecho a costa de destruir la naturaleza, por ejemplo, ¿cierto? Hay que cuidar la naturaleza, hay que promover que los ciclos naturales tengan suficiente tiempo para tener esta restitución natural de la naturaleza. Nosotros vimos durante la pandemia cosas maravillosas como que como no había tanta actividad, la naturaleza como que rejuveneció. O sea, los árboles salieron, había más árboles, más pájaros, no sé, habían animales en la ciudad caminando, habían cosas increíbles. Bueno, eso es el ciclo de la naturaleza que permite regenerarse. Entonces, bueno, el desarrollo, Miriam, es muy importante y la gente tiene que entender eso. Hay personas que piensan de que somos suficientemente ricos y que el problema es cómo distribuimos la riqueza, y eso es un error. No somos suficientemente ricos. Hay una historia muy buena de que le preguntan a Henry Ford, que era el más rico en ese momento, le dice, oiga, usted es tan rico, ¿por qué no distribuye su riqueza para que superen todos los americanos aquí el problema? Y él dice, bueno, sí, mi riqueza es muy grande, yo la puedo dividir por todos los americanos y le va a dar $3. Y sacó del bolsillo $3 y se los pasó a la persona que le estaba haciendo la entrevista. Aquí tiene sus $3. Entonces, cuando las personas no entienden de que es el desarrollo el que permite la distribución justa de la riqueza y no la riqueza que hay, que no es la suficiente, es donde se equivocan la idea de las políticas de repente. Yo creo que efectivamente hay que hacer una mejor distribución de la riqueza y en eso el Estado tiene un rol muy importante que jugar. El Estado es el que arma las reglas, el Estado es el que define, el que pone límites, el que dice más o menos por dónde vamos a ir, ahí están los impuestos, ¿no es cierto? Ahí están las leyes. El Estado es el poder judicial, es el poder ejecutivo y legislativo, y ellos son los encargados de marcar la cancha. Pero todo el resto, que somos nosotros, todos los que no son Estado, es la sociedad civil, ahí estamos todos los demás, están las fundaciones, está la señora que cuida su casa, está el jardinero, está el emprendedor, la pyme, la empresa, están las parroquias, todos los que no somos Estado somos sociedad civil. Y tenemos que contribuir, ¿no es cierto?, desde donde nos corresponde, cumpliendo estas reglas que genera el Estado. Oye, Entonces, pero en bueno, estos momentos, perdona, pero en estos momentos hay una crisis además de credibilidad por todos lados, tanto por los políticos como por las instituciones y también por las empresas. ¿Cómo se restituye esa confianza? Si es que se puede hacer. bueno, ese es el gran desafío. Perdona, pero es porque hemos visto colusión, hemos visto fraude, hemos visto robo, hemos visto por todos lados que nosotros nos creíamos tan correctos y parece que no lo éramos. Claro, claro que sí. Mira, te quiero contestar una cosa que me quedó pendiente de la pregunta tuya respecto de la economía, que ahora en Chile, en el corto plazo, y que también está relacionada con la economía del mundo. Nosotros efectivamente vamos a entrar en un año muy duro. El año 2023 va a ser un año difícil para la economía de Chile. Es un año donde vamos a estar luchando contra la inflación. La inflación es el peor veneno que podemos tener en una economía, porque, y aquí me van a entender todas las personas que tienen un ingreso que les alcanza justo para llegar a final de mes y un ingreso en pesos y ven como cada día los pesos no les alcanzan porque las cuentas les van subiendo. Entonces, controlar la inflación es una cosa fundamental
para que este desarrollo tenga efecto. Nosotros no podemos tener desarrollo con inflación, esas cosas no van juntas. Y estas cuestiones hay, a estas alturas del desarrollo de la humanidad, ya están ultra sabidas. O sea, no es que aquí haya gente que estamos experimentando, no sabemos lo que vamos a hacer, no. Acá en la economía del mundo entiende muy claramente que la inflación hay que pelear contra la inflación. La manera de pelear contra la inflación es haciendo que el costo del dinero sea más alto, para que no suban los precios. Y por eso los bancos centrales de todo el mundo han subido sus tasas de interés. Y eso, en definitiva, ¿en qué impacta a la gente? Impacta en que hay costos de crédito mucho más altos o simplemente no hay acceso al crédito. La persona que estaba queriendo comprarse una casa hoy día le va a costar muchísimo porque simplemente el banco no le va a dar el crédito o se va a hacer tan caro que le va a salir muy, muy difícil pagarlo. Y esto es temporal, no es para siempre, pero es como como decíamos la abuela, y yo soy abuelo, es apretarse el cinturón. Entonces, este año 2023 va a ser un año muy duro porque viene un apretón de cinturón fuerte. Y eso implica también aumento de pobreza y aumento de desempleo. Y por eso todo el desafío tiene que estar puesto en recuperarnos rápido, en tratar de que el año 2024 sea un año de recuperación, de creaciones de empleos dignos y buenos, de eliminación de esta inflación y salir rápido de este problema que además, por suerte, el mundo está saliendo antes que Chile y en ese sentido vamos a ir un poquito arrastrados por el mundo a salir. Pero tenemos nosotros en Chile que hacer bien las cosas también. Tenemos que hacer la pega. Perfecto. Oye, un breve comentario porque ahora sí que se nos termina el tiempo. Respecto de esa opinión que dieron ayer o anteayer, hace unos días más bien, sobre el incentivo al ahorro, que en este momento no existe en ninguna parte porque no hay instrumentos nomás. Y es el minuto, uno dice, algunas personas pueden decir, pero ¿qué voy a ahorrar si no alcanzo? Como dice Claro. a llegar, pero el que puede tendría que ahorrar y no gastar en cosas que están de mano, ¿no? Totalmente, totalmente, porque además el ahorro, las personas cuando ahorran en un banco o alguna institución financiera, y no estoy pensando en el ahorro bajo el colchón, que yo no se lo recomiendo a nadie en No, por momentos de supuesto, inflación, claro. porque con inflación tú vas a ahorrar 10 y vas a perder uno, por tanto te Claro. quedaste con 9, no va a ser muy bueno. Entonces, cuando uno ahorra en una institución financiera, no se da cuenta porque no lo tiene tan consciente, pero lo que está haciendo es contribuir a que ese mismo dinero que está ahorrado se le presta a alguien para invertir. Y para poder crecer y este desarrollo que estábamos hablando, la gran herramienta es la inversión. Por lo Claro. tanto, ahorro significa por el otro lado de la moneda inversión. Entonces, señora que está escuchando usted este programa y que va a ahorrar 10.000 pesos, siéntase socia de las inversiones, porque usted está ahorrando y le están pagando un interés por eso y ese interés proviene de una inversión. Al final así Claro, funciona la economía. Oye, claro mira, que sí. te quería Diga, responder antes que se nos acabe el programa sí, en cómo lo hacemos para las confianzas, lo que te preguntabas tú. pero tienes que Nosotros ser estamos súper corto porque se nos acaba, realmente se nos acaba el muy tiempo. cortito. Nosotros Dale. estamos trabajando en este concepto del tejido social, que Ujú. también lo habla mucho el padre Pepe Jurecic del Hogar de Cristo. Nosotros somos una sociedad que se puede imaginar uno como un tejido, como un telar, en donde estamos tejiendo todo el tiempo y cada uno de estos tejidos es la relación que hay entre las personas que están participando en la sociedad, el Estado y la sociedad intermedia, todo lo que es la sociedad civil. Cada vez que nosotros interactuamos con alguien, vamos tejiendo este tejido. Y este tejido chileno está dañado, efectivamente está dañado. Nosotros tenemos un montón de ejemplos que muestran que el tejido está dañado. Tenemos violencia, tenemos falta de confianza, tenemos abusos que han habido del mundo empresarial, desgraciadamente abusos de la iglesia, en fin, una serie de elementos que configuran un tejido dañado. Pero eso no significa que estamos derrotados. Lo que tenemos que hacer ahora, y sabemos tejer, todos sabemos tejer, tenemos que seguir tejiendo este tejido social y recomponerlo. Y para eso, lo primero que hay que hacer es ponerse a tejer. Hay que tomar la acción de tejer. Y en eso vamos a tener un seminario nosotros en los próximos días, los vamos a invitar en USEC, es un seminario abierto, todo el mundo lo puede seguir por EMOL. Vamos a tener a personas del ámbito político, del ámbito sindical, empresas,
para poder hablar y entender cómo hacemos para tejer esta confianza y este tejido social que Chile necesita. Muchas gracias, Francisco Jiménez, por haber estado hoy día con nosotros. Esto fue Punto de Encuentro. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros, señores y señores. Se nos acabó el tiempo.